Gracias, María José. Ya estamos grabando. Entonces, hoy vamos a empezar con el diseño de un conjunto de experimentos porque formó parte de la discusión del método científico, pero que no lo... Bueno, yo creo que con ustedes discutí lo de la alelopatía de los eucaliptos, ¿verdad? ¿Te acuerdas, María José? Que discutíamos lo de la semilla de los eucaliptos, si germinaban o no germinaban por efecto de los gases o de las sustancias que se desprendían de las hojas secas. Bueno, no importa. La cuestión es que el capitán, él era capitán de barcos atuneros, y estaba pescando frente a Huatuco, Tumbaco, Colombia, en la costa pacífica de Colombia, y ve una mancha roja. Ellos están acostumbrados a ver manchas, porque saben que los atunes se detectan por manchas que forman en el agua. Cuando el atún está muy cerca de la superficie y está comiendo sardinas o botellitas u otros animales pelágicos pequeños, ellos crean una turbulencia en la superficie del agua y eso lo detectan los barcos atuneros. Entonces, él detecta una turbulencia, pero cuando se acerca en el barco, ve que es una mancha roja y los atunes obviamente son oscuros. Cuando se acerca más y pone el barco al lado, se da cuenta que son pargos colorados de gran tamaño, pero le llamó mucho la atención porque no es común ver pargos flotando en el agua, o sea, no flotando, nadando en la superficie del agua, ¿no? Entonces, él me preguntaba, bueno, ¿a qué creía yo que se debía ese raro fenómeno? Porque los pargos, a ver si ustedes se acuerdan dónde viven los pargos normalmente. La superficie. No, todo lo contrario. En la el rocosa, sedimento, las piedras, vive. Los las pargos, piedras. Sí. los pargos y los meros viven, y las urbinas de roca No, viven en ambientes rocosos, viven en cuevas. Algunos, como el pargo, algunos pargos viven sobre su sustrato arenoso o fangoso y están pues moviéndose libremente. Otros pargos viven cercanos a rocas detrás de... Ya va. A ver si hay alguien en mi casa. Un segundo, que están tocando la puerta de mi casa. No hay nadie. Entonces, el pargo vive protegido detrás de rocas o en orificios, en zonas rocosas, y se lo suele pescar con anzuelo, porque echar anzuelos o nazas, ¿no? O palangre, pero echar redes no se puede porque las rocas la destruirían, ¿verdad? Entonces, si es del ambiente natural de los pargos vivir en ambientes rocosos, ¿cómo es que estaban esa enorme cantidad de pargos en la superficie? A ver, ¿se les puede ocurrir a ustedes alguna explicación biológica de qué hacían los pargos allí? Vamos a anotar las hipótesis posibles. reproducción. Ajá. Una es que estaban en reproducción. Otra hipótesis, que pudieran estar los pargos allí. Los temas de Alimentación, también migración. no había alimentación. Migración. Ajá. Y la otra hipótesis que lanzaron, creo que fue Maffer, Alimentación, sí. estaban alimentando. Ok, entonces tenemos tres hipótesis para explicar por qué los pargos estaban allí en la superficie. Vamos entonces ahora a diseñar pruebas que pudiéramos hacer para verificar si realmente esas hipótesis se soportan o no. Empecemos por la primera, reproducción. Si los pargos están en reproducción, ¿cómo deberían estar las gónadas? Inflamadas. Ajá, llenas los machos llenas de espermatozoides y las hembras llenas de óvulos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para verificar si esa hipótesis se soporta? Estamos en el barco y tenemos el cardumen al lado. ¿Qué harían ustedes entonces para verificar si la hipótesis de reproducción
se soporta. Tratar de capturar números de individuos y después procesarlos. Ok, entonces los abrimos, verificamos las gónadas, el estado de desarrollo de las gónadas, y deberíamos encontrar que un alto porcentaje, si no todos, tenían las gónadas maduras. No solamente en maduración, sino las gónadas maduras, porque estén en proceso de desove. Bien, entonces, pero ¿qué pasa si no? Si no tenían las gónadas maduras o el número de parcos con gónadas maduras es muy bajo. Entonces, dime, Manfer. Si no es así, pues se rechaza la hipótesis, porque significa que no están por reproducción. Ok, entonces vamos a con otra hipótesis. Alimentación. Ya tenemos los pargos en la mesa, están abiertos, están muertos obviamente, están abiertos, vimos las gónadas. ¿Qué más podemos ver si fuera alimentación? El estómago. El estómago. ¿Cómo debería estar el estómago? Lleno, porque si por alimentación significa que están comiendo allí. Exactamente. Entonces, verificamos que estos animales están alimentándose si tienen el estómago lleno en alta proporción. Obviamente no todos van a estar con el estómago lleno, porque los animales tienen unos periodos de alimentación y si los capturamos en momentos que no es el periodo de alimentación, va a estar el estómago vacío, pero fue que hicimos el muestreo mal, porque deberíamos haber muestrado a lo largo del día para ver cuándo se están alimentando. Obviamente tener un barco pegado al cardumen, pues durante todo un día no va a ser posible, ¿no? Pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Y si aún así ni es reproducción ni es alimentación, entonces nos queda la tercera hipótesis que pudiera ser que están migrando y durante las migraciones muchas veces los animales pues no se reproducen, pero durante las migraciones reproductivas ellos se trasladan a sitios donde va a ocurrir el desove, pero la gónada no necesariamente está llena, sino que está en proceso de maduración y es raro que consigan alimento en ese trayecto, así que el estómago debe estar vacío. Entonces, vemos que la hipótesis de reproducción, si las gónadas están llenas, listas para desovar en alta proporción, evidentemente esa es una de las explicaciones más factibles de por qué están los pargos allí. Si la gónada no está en reproducción, no está llena, pero hay algunas gónadas en maduración, pudiéramos pensar entonces en un proceso migratorio de las zonas de vida normal hacia las zonas de desove. Eso suele ocurrir en algunas especies, como tiburones. Los atunes no, los atunes son altamente migratorios, pero ellos se reproducen cuando consiguen condiciones favorables. Ellos están dando vueltas por los océanos y cuando consiguen densidades de población de alimento suficientemente grandes, pues maduran las gónadas, se reproducen allí y siguen su curso, ¿no? En este caso, pues, son animales más sedentarios, viven en arrecifes, y lo que estamos es tratando de evidenciar este comportamiento tan extraño, ¿no? Entonces decíamos, si no tenían las gónadas llenas, sino en proceso de llenado. Si tenían el estómago vacío, pues la hipótesis que se soporta es la hipótesis de la migración, el traslado de los animales hacia el sitio donde se van a reproducir. Y bueno, y si tenían el estómago lleno, pues porque estaban alimentándose, ¿no? La hipótesis de reproducción es la que cobra más fuerza y cuando me metí en la literatura sobre este tema, encontré que otros investigadores habían reportado fenómenos similares, pero en África, ya no en la costa pacífica de América, sino en la africana, donde habían encontrado cardúmenes de pargo en la superficie y la hipótesis que lanza el investigador francés era que estaban en reproducción. Bueno, entonces aquí vemos un caso curioso donde podemos aplicar el método científico, donde planteamos explicaciones y enseguida planteamos experimentos que nos permiten
verificar si la hipótesis soporta o es rechazada. El hecho de que se rechace, nunca los rechazos son absolutos, ¿no? Igual que las aceptaciones tampoco son absolutas. Pero ya vemos una idea de, en este caso, no podemos hacer experimentos. Es un diseño no experimental, sino que hacemos verificaciones ante un hecho que estamos observando. Bien, vamos a seguir entonces con el contenido de la asignatura. La clase pasada, recuérdeme, terminamos con los muestreos. Tipo de muestreo, habíamos visto muestreo aleatorio, que lo usábamos en piscinas de cultivo, ya sea de chame o de truchas o de camarones, o muestreos regulares que se podían usar también en la piscina o en una playa arenosa. Y habíamos finalmente visto el muestreo estratificado. Sigue siendo aleatorio, pero por estratos, y los estratos los definíamos según, por ejemplo, la densidad de población, como se hacía con las encuestas políticas antes de las elecciones, que el país se divide en estratos y se distribuyen las preguntas que se le van a hacer a los ciudadanos sobre su intención de voto. Pues hay más preguntas hechas en Guayaquil y en Quito que en Manta y en Cuenca, y a su vez menos en Esmeralda y en Morona, Santiago. Entonces vemos qué significa un muestreo estratificado, pero que aún dentro de un estrato sigue siendo aleatorio. Bien, habíamos visto también los muestreos no aleatorios, como por ejemplo el caso que les narré de la tesis de una de mis estudiantes de sociología que trabajaba con personas que habían delinquido, y ella quería ver qué relación había entre el abandono de la educación formal del colegio y la incidencia o la tendencia a delinquir en jóvenes menores a 20 años, ¿no? Allí pues se usaba la técnica de bola de nieve, porque una vez que uno detectaba a un delincuente, por recomendaciones de los vecinos de la organización donde la persona vive, esa misma persona nos recomienda a otros conocidos por ella o por él que también han delinquido. Y de esa manera vamos incrementando la cantidad de encuestas que podemos hacer, y esto crece como una bola de nieve que va bajando por la ladera y se va llenando de nieve y cada vez la bola va creciendo, ¿no? Por eso se llama así bola de nieve. El otro muestreo no aleatorio lo habíamos hablado con el caso del cólera, donde veíamos que el periodista le hacía entrevistas al azar a las personas que conseguía en la calle y se daba cuenta de que aún estando el cólera presente en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, las personas no tenían conocimiento de qué era el cólera ni cuán grave era la enfermedad. Y luego entonces entrevistó a un especialista escogido por él. En ese sentido, cuando uno va a organizar un congreso sobre cualquier tema, uno busca especialistas, ya sea que los busca por Google Scholar, viendo las publicaciones que tienen las personas, o recomendaciones de colegas, pero ven que no es un muestreo al azar, pero es un muestreo al fin. Porque mis colegas me van a dar una serie de recomendaciones de nombres de personas que pudieran ser especialistas en un tema, y yo luego tengo esa muestra de personas recomendadas y voy a consultarles si están disponibles para el evento. Pero fíjense, son muestreos, ¿verdad? Solo que no son aleatorios porque no lo pueden ser. No hay manera de que de una manera, de forma aleatoria, yo escoja especialistas en temas, ¿no? Bueno, pudiera ser que yo tengo una muestra de recomendados y tomo al azar alguno de ellos. Eso pudiera hacerse, ¿no? Pero no es la idea. Este tipo de muestreos son no aleatorios y responden a intereses particulares de la persona que está muestreando. Bien, ¿hasta ahora hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes?
Bueno, seguimos entonces. Eh, Dime, Nicole, si la clase pasada estuvimos trabajando con StatGraphics. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Con qué? No le escuché. La clase pasada estuvimos trabajando con StatGraphics. Ah, no. Dijo que íbamos a utilizar Infostat y StatGraphics, pero no trabajamos con Ah, eso. ya. Ah, ni Infostat tampoco, No, ni con Excel. ni con Excel. Ok, entonces vamos a cubrir, ya va, antes de eso, pues eso es lo último. Vamos a cubrir un tema anterior, que es las pruebas comunes. El deber yo se los puse, o no lo tienen puesto. El deber uno. No, no lo puso y tampoco nos dio las revistas. Ok, entonces vamos a trabajar. Pero tampoco lo expliqué. Sí, sí lo explicó, pero no dejó puestas las revistas ni en el aula. Ok, entonces vamos ok, pero entonces como sí lo expliqué, porque lo que quiero es que ustedes se metan en 10 artículos de revistas, y le voy a poner los nombres de la revista, pero se los envío al WhatsApp y lo coloco en el aula virtual. Y esto sería para la semana, a ver, estamos en martes. Sí, para el próximo martes. Lo suben al aula virtual, lo suben el lunes. Eh, es sencillo, lo que tienes que anotar es las pruebas estadísticas que usan las personas para que se den cuenta cuáles son las pruebas que debemos estudiar en este curso. Que las vamos a estudiar de todas maneras, pero la cuestión responde a una necesidad real. No es que a mí se me ocurre hacer un sílabo, sino que los investigadores en biología usan un conjunto de pruebas, los investigadores en agronomía usan unas distintas, algunas las vamos a ver, otras no son comunes en biología. Los investigadores en resistencia de materiales o ingeniería usan otras pruebas. Entonces, cada especialidad tiene pruebas específicas que les son más útiles, y yo la que quiero es que se concentren en las de biología, los artículos científicos de biología, para que vean cuáles son las pruebas más comunes. Hay pruebas paramétricas, no paramétricas, pruebas a priori, pruebas a posteriori, que ustedes van a darse cuenta cómo las están usando los investigadores. Entonces, ese ejercicio al final de la clase se los entrego al WhatsApp y lo pongo en el aula virtual, y lo tenemos listo, lo debemos entregar para el lunes de la semana que viene en la noche, ¿no? Esta es la fecha límite. Seguramente lo van a entregar antes porque es muy sencillo. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente punto, que es el Infostat. Entonces, ¿alguien de ustedes no tiene Infostat en su máquina? Yo, Yo tampoco, biólogo. No sé. Bien, entonces, si están en su máquina en este momento, pongan www.infostat, ya va, déjenme hacerlo yo para estar seguro de que funciona. www.infostat.org. Ok.
Bien, ya lo tienen en su WhatsApp. Ok, Nicole, ya entonces en el WhatsApp tienen la dirección que van a usar, es www.infostat.com.ar, porque es una producción de la Universidad de Córdoba al norte de Argentina. Esa versión es gratuita y dura, no se borra, no es como estas graphics que tengo que cargarlo durante un mes, lo borro, lo vuelvo a cargar y solamente la mantengo cuando realmente me hace falta usar estas graphics. De lo contrario, pues tendría que estarla, bueno, hay que comprarla y no hay dinero para eso, son miles de dólares que cuestan estas cosas, ¿no? Infostat quizá no es tan caro, pero tampoco lo he comprado ni hace falta comprarlo para usarlo. Lo único que como la versión no es comprada, no pueden imprimir, sino que el resultado le aparece en pantalla y yo lo que hago es imprimo pantalla y lo copio en un archivo Word y lo tengo. Pero si tuvieran la versión comprada, pues pudieran imprimir directamente, ¿no? Bien, afortunadamente los argentinos son condescendientes con el estudiantado latinoamericano y nos permiten esta ventaja, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el Excel. Ya ustedes, el curso pasado, con el profesor Jesús Briones, vieron Excel, ¿verdad? Trabajaron con Excel, siguen trabajando con Excel. Dime, Nicole. Sí, con el biólogo vimos Excel, Infostat, StatGraphics y también otros programas. Bien, entonces, solamente un breve repaso de Excel. No, bueno, no Excel, mi intención no es enseñarles Excel porque ya lo saben usar, es ver las pruebas estadísticas que hay en Excel. Voy a compartir un archivo vacío de Excel y vamos a ver si es que me dejan, donde dice datos, ven arriba, datos. Ahora sí, recién cargo. Ok, ya se ve, ¿verdad? Entonces, a la derecha, ve análisis de datos, le doy clic y vamos a ver que hay una serie de pruebas, paramétricas todas, que no han aumentado en los últimos 30 años, diría yo. Desde que yo conozco Excel, hace ya varias décadas, no han aumentado nada. Esto es lo mismo que había hace 30 años. No hay una sola prueba no paramétrica, no hay pruebas de análisis multivariado, pero bueno, es lo que hay y es lo que usamos, ¿no? Entonces, el análisis más simple, bueno, es la prueba de T-Study, pero aquí vemos el análisis de varianza de un factor, una nova de una vía, análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo y análisis de varianza de dos factores con una muestra por grupo. La manera como se disponen los datos, en el caso de análisis de varianza de un factor, es muy lógica porque simplemente yo tengo grupos. Tengo, por ejemplo, tengo grupo 1, grupo 2,
grupo 3, y aquí tengo los datos, ¿no? Dato 1, dato 2, y de esa manera yo tengo los nombres en la primera columna, los datos en el resto de las columnas, y le digo a la máquina, análisis de datos, análisis de un factor, aceptar, y me dice cuál es el rango de entrada. Entonces incluyo los datos. Hay algunas casillas en blanco, no hay problema, las casillas en blanco la máquina las ignora, y le digo que tengo nombres rotos en la primera fila. Me pregunta dónde quiero poner el programa, dónde quiero la salida, le digo que la quiero aquí al lado, y obviamente no le voy a decir aceptar porque me haría el análisis de varianza, pero no tiene datos, ¿no? Entonces me daría un error. Pero ven que es muy sencillo. La ventaja de Excel es que las cosas son muy fáciles de hacer. Si yo quisiera hacer esto mismo en StatGraphics o en general en cualquier programa, paquete estadístico, cierro esto, tendría que hacer lo siguiente. Tengo nombre, tengo variable 1, variable 2, variable 3. Estos son nombres, ¿no? Nombres de las variables, y al final voy a tener datos. Bueno, en este caso son análisis de varianza de una vía, solamente tengo variable 1 con datos, entonces tengo, pongamos que es un ejemplo que trabajé con temperaturas y quería saber cómo cambian el tiempo de eclosión de huevos de gallina a distintas temperaturas, unas a 40, otras a 41, otras a 39. Entonces tengo temperatura 1 y temperatura 1, tengo temperatura 1, temperatura 1, aquí tengo temperatura 2, 2, 2, y T3, 3, 3, T3. Entonces, yo le coloco el tiempo de duración de la eclosión, cuánto tardó el pollito en nacer, y cargo esto al paquete estadístico. Entonces ven que es un poquito... es un poquito más complicado pasar los datos a un paquete estadístico que usarlos en Excel, pero tampoco es nada del otro mundo. Si fuera un análisis de varianza de 2 vías, yo tengo entonces 2 variables. Entonces tengo aquí la variable 2, pongamos ahora, no es solamente temperatura, sino especie. Entonces tengo especie 1, tengo 2 razas de gallinas, y aquí tengo entonces especie 2, y aquí tengo entonces igual mis ensayos con los títulos. Ok, entonces ven que los análisis de varianza en los paquetes estadísticos, o sea, SPSS, SAS, estadística, Infostat o StatGraphics, todos ellos van a requerir este sistema de colocación de la información. Mientras que Excel, pues, no lo exige. Los análisis de varianza de 2 vías, yo hace mucho tiempo que no los hago en Excel. Usualmente los hago en Infostat. Pero sé que Excel lo tiene. Pero, ¿cómo se dispone la información? Como no me acuerdo, cuando me acuerdo o cuando lo averigüe se los digo. Sé que se puede hacer análisis de varianza de 2 vías porque lo dice Excel. Vamos a ver en datos de nuevo. Dice análisis de varianza de 2 vías, pero no da un ejemplo de cómo poner los datos. Entonces, una vez yo me puse a jugar y lo logré. Logré que la máquina
me diera. Por ejemplo, vamos a decirle que son varios datos. Entonces me dice, rango de entrada, fila por muestra. Bueno, ahorita no voy a perder tiempo en esto, ¿no? Pero sí quiero que lo sepan, por eso lo voy a hacer la prueba en la próxima clase, lo vamos a ver, cómo se ordena los datos para análisis de varianza de dos vías en Excel. Luego viene coeficiente de correlación, esto lo vamos a ver al final del curso. Covarianza, vamos a ver la análisis de covarianza, que es la comparación de pendientes e interceptos en regresiones. Lo vamos a ver al final del curso. Estadística descriptiva. Bueno, esta es muy útil, pero es la estadística descriptiva. Básicamente uno le da una muestra y la máquina me devuelve pues la promedio, la varianza, kurtosis, sesgo. ¿Qué más tiene? Suavización exponencial, esto nunca lo he usado. Prueba F para análisis de dos muestras. Esto sería lo mismo que una prueba T de Student porque F es igual a T al cuadrado. Análisis de Fourier tampoco lo he usado. Histograma sí. Histograma lo he usado con mucha frecuencia. Vamos a ver ejercicios con histograma después. Media móvil, eso es un sistema de graficación. Generación de números aleatorios lo vimos, hicimos el ejercicio porque para análisis de los muestreos aleatorios usamos la generación de números aleatorios. Jerarquía y percentil, nunca lo he usado. Regresión la vamos a usar. Muestra tampoco. Prueba T para medidas de dos muestras emparejadas, prueba T para muestras de dos suponiendo varianzas iguales, desiguales, y prueba Z para medidas de dos muestras, ¿no? Estos, pues son pruebas muy comunes que se usan para comparar dos poblaciones. Las vamos a ver en detalle en el siguiente tema. Bien, entonces esto es lo que tiene Excel, ¿ven? Esto es un número muy básico de operaciones. Excel es muy poderoso, pero como la estadística no la ha aumentado, él tiene otro montón de funciones, ¿no? Pero en estadística estas son las que vamos a utilizar. Me voy ahora entonces al Infostat. ¿Ustedes lo usaron, María José? ¿Usaron Infostat con el profesor Jesús Briones? ¿O usaron otros programas más bien? Si mal no recuerdo, sí lo usamos, pero fue rápido. Normalmente las aplicaciones que lo utilizamos, las utilizamos solamente como una semana y luego la otra y así. O sea, como que tampoco profundizamos mucho. Ya, pero ¿cuál fue el que más usaron con Jesús? Digamos que como que el que tomó un poquito más de tiempo fue R, si no me equivoco. Y R. había otro más, pero se me fue el nombre. SPSS, Creo estadística, que era ese, creo que sí era ese. SPSS, ok. Y en R, Sí. ¿aprendiste a programar en R, María José? No, era muy difícil. Siempre tenía que tener un video al lado porque no entendí. Ya. Ok. Bueno, entonces, cuando le damos a Infostat, cuando cargamos el programa y le dimos que lo inicie, me aparece esta pantallita que no sé si están viendo, que dice esta copia debe ser activada, siga las instrucciones de las próximas pantallas, para la activación de Windows 7 o posterior, ejecutar como administrador, clic derecho sobre el icono de la aplicación y elegir la opción correspondiente. Bueno, le digo OK, y de nuevo OK, y me abre entonces Infostat 2020, que es la versión actual. Ahora entonces voy a compartir con ustedes para que lo veamos. Pero voy a necesitar datos, así que cargo unos datos que tengo
que está cargando los datos. Para poder usar InfoStat necesitamos cargarle datos. Entonces aquí tengo un ejercicio sobre la altura de los estudiantes. Lo grabo. Lo que yo estoy en Excel, lo copio los datos con el título arriba. Ah, pero es que no me va a servir. No, ya va. Tengo que hacerlo bien. Porque yo sé que pasar las bases de datos a Excel, a InfoStat, requiere esto, ¿no? Entonces, dice sexo y talla. Entonces tengo caballeros y damas, C caballeros, C de damas, y me lo llevo. Bien, entonces voy a InfoStat, pero no, lo que quiero es que vean InfoStat, la pantalla de InfoStat. Ok, dime, Christopher, si estás viendo la pantalla de InfoStat, una pantalla en blanco, pero que Sí, arriba sí se ve. Entonces le digo archivo, nueva tabla, y como ya la tengo cargada de Excel para pasarla a InfoStat, le digo edición, pegar con nombres de columnas. Entonces lo pego y ya me dice sexo y talla. Entonces aquí tengo la clase, no sé si fue la clase de ustedes o la clase del semestre anterior, tengo la altura de los caballeros, la altura de las damas, y la hipótesis nula es los caballeros y las damas tienen la misma talla. La alternativa es los caballeros son más altos que las damas. Entonces, lo primero que, como vamos a comparar usando pruebas de student, son pruebas paramétricas, tengo que verificar si los datos son normales y si las varianzas son homogéneas. Entonces, para eso me voy a donde dice estadística, dice, vamos a ver las opciones en estadística, que es esta es la pantalla más común. Medidas resumen, tablas de frecuencia, probabilidades cuantiles, estimación de características poblacionales, dice muestreo aleatorio simple, estratificado, muestreo por conglomerados, análisis de varianza no paramétrica, Kruskal-Wallis y Friedman, son las dos pruebas no paramétricas que están programadas en InfoStat. Es que no hay muchas más, desgraciadamente. Cálculo del tamaño muestreal para estimar una media con una precisión deseada, para detectar una diferencia específica entre medias, para estimar una proporción, para la estimación de la diferencia entre dos proporciones. Esto lo vamos a ver en clase seguramente el día viernes. Inferencia basada en una muestra. Esta es la que vamos a usar para, fíjense las opciones. Prueba T de Student para una media. Es decir, yo quiero comparar la media de mi población con una prueba, con una T determinada, con un valor determinado. Esto se usa en las relaciones longitud-peso. Cuando trabajamos con peces o con animales en general, uno tiene la longitud y el peso, y la relación es una relación de potencia. Peso igual una constante por la longitud elevada a una potencia. Esa potencia suele ser alrededor de 3. Si es mayor a 3, se dice que el crecimiento de la especie es alométrico mayorante, y si es menor de 3, alométrico minorante. Y si es igual a 3, se dice que es isométrico. Pero ¿cómo lo determinamos? De esta prueba, una prueba T con una media. Si tengo la media, la comparo con 3 y lo divido entre el error estándar de la población que tengo, de la cual tengo los datos, y me va a dar un valor de T. Si es mayor a 2, voy a la tabla y verifico si es significativo o no. Si es menor a 2, ya yo sé que entonces no es significativo, porque el valor de T crítico con infinito grado de libertad es 1,96, prácticamente 2. Entonces, si el T que tengo es 0,5, ya yo sé que no es significativo, no tengo que poquito la tabla. Luego tengo prueba de rachas, intervalos de confianza, prueba de normalidad, que la vamos a usar enseguida, prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov, que también la vamos a usar enseguida, y prueba de bondad de ajuste multinomial. Luego viene inferencia basada en dos muestras. Aquí vienen entonces las pruebas T de Student. Tengo dos poblaciones, voy a aplicar la prueba de T de Student, la paramétrica. Y si es no paramétrica, voy a aplicar la prueba de Wilcoxon. Wolfowitz, nunca la he usado. Van de Varden, tampoco. Bell-Doxum,
puntuación normal tampoco la he usado. Kolmogorov-Smirnov, sí, esta sí la he usado. Irving-Fisher, prueba de la mediana. Diferencia de proporciones, prueba de T apareada. Wilcoxon, prueba del signo, prueba de F para igualdad de varianza. Esta sí la vamos a usar enseguida. Luego, otra de las opciones de Infostat es análisis de varianza. Pues según la cantidad de variables que yo le ponga, la máquina sabe si es de una vía o de n vías. Si son más de 2 vías y hay varios datos por variable, puedo hacer análisis de interacción, que es fundamental. En análisis de varianza de una vía no hay interacción porque la interacción es entre 2 variables, ¿no? La interacción la vamos a estudiar en detalle cuando veamos el capítulo 3 de esta asignatura. Van a ver que la interacción es como una maldición que nos cae. Cuando hay interacción entre las variables, el análisis de varianza se anula, no lo podemos aplicar. Por eso uno ruega que no haya interacción, interacción significativa. Puede haber interacción, pero no significativa y no pasa nada. Modelos lineales generales mixtos, esto es una manera de regresión, pero cuando yo uso varias variables, uso modelos lineales. Y modelos, luego de modelos lineales generales mixtos, pero otra opción. Debe ser alguna ventaja de tener uno sobre el otro. No los he usado. Regresión lineal, las regresiones las vamos a ver en el capítulo 5 de esta materia. Regresión no lineal también la vamos a ver. Vamos a hacer ejercicios con ello. Modelos no lineales mixtos. Aquí vemos modelos lineales porque se usa el método de mínimos cuadrados para estimar los parámetros de una regresión. Modelos no lineales es cuando tenemos potencias, variables elevadas a una potencia, o logaritmos, o inversos, o sea, 1 entre X, 1 entre Y. Ese tipo de cosas que no son lineales me obliga a que el modelo sea no lineal y hay que usar técnicas especiales para ajustar esos parámetros. Regresión de borde, Ridge Regression, nunca la he usado. Análisis y correlación. Esto no forma parte del curso que vamos a ver, pero existe. En algún momento de mi vida sí he usado correlaciones parciales. Structural Equation Models. Datos categorizados. Análisis multivariado. Esto no forma parte del curso. Series de tiempo, suavizados y ajustes. Eventualmente los estudiantes, durante sus tesis, requieren análisis especiales que no se dictan en las asignaturas normalmente porque su uso es ocasional. Entonces, cuando un estudiante lo requiere, pues le enseñamos cómo usar esos análisis especiales. Por ejemplo, análisis multivariado, me ha tocado a algunos tesistas que tienen que usar análisis multivariado y se les enseña el análisis correspondiente. Está aquí en esta Graphics, pero no forma parte de los cursos normales de las universidades porque primero son bastante complejos y no son de uso cotidiano. O sea, la exigencia de los pregrados en las universidades se cubren con la estadística más general. Estos casos especiales forman parte de los posgrados o de cursos especiales, pero si a ustedes les hace falta cuando estén haciendo tesis, se los enseñamos para que adelante. Series de tiempo las usé durante el pregrado, me tocó en la tesis mía y en la tesis de otra compañera, usamos series de tiempo porque trabajamos con ritmos circadianos. Esto les suena una palabra muy rara, ¿verdad? Ritmo circadiano. Circa viene cercano a y diano viene de día. Entonces, cuando ustedes tienen, o el caso que teníamos nosotros, eran camarones, larvas de camarón que traíamos del campo. Sí, las capturábamos en la mañana y hacíamos el viaje hasta el laboratorio, que quedaba a 4 horas de distancia, y las poníamos en unos acuarios. Y poníamos unas luces rojas. Permíteme contestar el teléfono un segundo. Dime. Dime.
Ok, entonces seguimos. Estábamos viendo el contenido de la porción estadística de Infostat. Entonces vemos estadísticas, hay una serie de opciones, muchas pruebas, muchas más de las que ustedes vieron en Excel. Luego gráficos, tiene también muchas pruebas de gráficos, en la que no me gustan los gráficos que hace Infostat, pero el que he usado se llama histograma, que me permite ver si los datos se ajustan o no a una normal. Otra que he usado es datos, que me permite, vamos a usar enseguida. Por ejemplo, me dice transformar, entonces yo puedo transformar los datos en logaritmo o raíz cuadrada o lo que sea, porque tiene una opción bien grande. Fíjense, lo voy a transformar. Me dice, le digo talla y le digo aceptar y me va a poner, fíjense, todas las opciones, ¿no? Entonces me dice estandarizar, centrar por fila, residuo, rango, logaritmo decimal, logaritmo en base 2, logaritmo neperiano, raíz cuadrada, recíproco, o sea, el inverso, potencia, arcoseno de la raíz de la proporción, esta la vamos a usar con frecuencia, Probit, Logit, son análisis que se usan en pruebas de L50, cuando ustedes quieren ver la dosis letal 50. Yo tengo un veneno y quiero saber un veneno para cucarachas y quiero saber cuál es la dosis que tengo que usar para matar a la mitad de la población de cucarachas. Entonces tengo una muestra, tengo 40 cucarachas en un recipiente, o tengo 40 cucarachas en varios recipientes, y en un recipiente coloco el control, no le pongo nada, en otro le pongo una dosis determinada, en otro le pongo una dosis más alta, otro una dosis más alta, y yo veo a qué dosis se me mueren 20 cucarachas. Y eso se llama la dosis letal 50. Eso tiene unos ajustes para estimar los parámetros del modelo de la sigmoide, que es una curva en forma de S, y para eso se usa análisis de Logit y Probit, que lo ven aquí. Complemento log-log, llevar intervalo 1 si la medida es 0, otro si la medida no es 0, acumular, multiplicar por, yo puedo multiplicar un número por algo, escalar por el máximo, dividir por la suma, secuencias, rango porcentual, fold chain, no sé qué cambio por envoltura. Bueno, la que vamos a usar seguramente es los logaritmos y arcoseno de la raíz cuadrada o la raíz cuadrada del mismo. Son las tres transformaciones que se usan cuando los datos no son normales o cuando las varianzas no son homogéneas. Uno usa estas tres transformaciones matemáticas. Cuando los datos son, como en este caso, talla, que son datos fraccionados, 1,57, 1,93, se usan logaritmos. Neperiano o decimal, no importa, pero logaritmos. Cuando los datos son enteros, por ejemplo, yo tengo, en el caso de las cucarachas, yo tengo 10 cucarachas, 20, 35, son números enteros, ahí se usa la transformación raíz cuadrada. Y cuando los datos son porcentuales, por ejemplo, porcentaje de grasa de una microalga, mantenida en distintas condiciones. Yo la ilumino con luces rojas, o con luces verdes, o con luces azules. Y quiero ver si eso me afecta el contenido de grasa de una microalga. Entonces, como son porcentajes, si los porcentajes son variables y la variabilidad me hace que la varianza no sea homogénea, yo le aplico la transformación arcoseno de la raíz de la proporción. Es decir, el porcentaje lo transformo en proporción. Si es 10%, lo divido entre 100, me da 0,1, y a eso le aplico arco cuyo seno es la raíz de ese número. O sea, ¿cuál es la raíz de 0,1? Será la raíz de 0,1 es, ahora no me acuerdo. Igual, raíz de 0,1. 0,32. Entonces, yo le doy busco qué ángulo tiene ese seno. El seno de 0,32, ustedes saben que el seno va entre -1 y 1, y busco un ángulo,
eso me lo da la máquina automáticamente, arco cuyo seno es 0,32, y me coloca el número allí. Vamos a ver qué número igual a seno de esto. Y me dice que el ángulo es 0,322. Ese es esto está en radianes. Igual esto multiplicado por pi dividido entre 180. Y me da que es 18 grados. Pero como me lo da en radianes, no me importa. Grados o radianes, a fin de cuentas, los radianes son iguales a un número. Es igual a grados multiplicado por un número. Entonces, ambos son proporcionales. Entonces, yo transformo mis porcentajes a grados y eso usualmente me corrige las desviaciones de normalidad y las desviaciones de homogeneidad de varianzas en datos porcentuales. Entonces, esas son las tres pruebas que se suelen usar para transformar los datos. Entonces, bueno, ya vimos las cosas más usuales en datos. Bueno, ven una larga lista de datos, ordenar, transformar, fórmulas, buscar. La mayoría pues no las he usado porque no he tenido necesidad de hacerlo. Pero vamos con el ejercicio. Yo tengo entonces las tallas de un grupo de caballeros y las tallas de un grupo de damas, y la hipótesis nula es que los dos tienen la misma talla, pero tengo que verificar la homogeneidad de las varianzas y la normalidad de los datos. Entonces, la normalidad en pruebas de análisis de comparaciones de media, se juntan todos los datos y se verifica su distribución. Entonces le digo, inferencia basada en una muestra, pruebas de Kolmogorov, Shapiro-Wilk, y le digo que tengo talla. Aceptar, y si me dice 0,05 o mayor, acepto la hipótesis nula de que los datos son normales. Me dice 0,0522 es mayor a 0,5, entonces acepto la hipótesis nula de que los datos son normales. Si quiero verificar cómo lucen los datos, le digo gráficos, histograma, le digo talla, y me va a hacer una grafiquita rápida de esto. Si parece una campanita, bueno, esto no parece una campanita, ¿no? Las campanitas tienen pocos datos en un extremo, pocos datos en el otro extremo, y muchos datos al medio. Pero aquí tenemos 1,74. Esto, los varones, hay muchos varones de 1,74 y por eso me da esta talla. Pero me dice que esta distribución no es significativamente distinta de una normal. Bueno, una cosa es lo que aparenta, otra cosa es la realidad estadística, ¿no? Entonces, al menos, entonces concluyo, los datos son normales. Voy ahora con la homogeneidad de varianza. Para eso uso estadísticas basadas en dos muestras. Me voy a la última, prueba F para igualdad de varianzas. Le digo, los datos son talla y están por sexo. Aceptar, aceptar. Y aquí me dice que la prueba de la P es 0,51, es mayor a 0,05, por lo tanto concluyo que las varianzas son homogéneas. De hecho, lo puedo ver aquí, tengo 16 datos de varones y 11 datos de damas. La varianza de uno es 3,4 por 10 a la menos 3 y la del otro es 2,2 por 10 a la menos 3. En efecto, la prueba de F, la varianza mayor entre la varianza menor, 1,5, la probabilidad de que eso sea debido al azar es muy alta, por lo tanto concluyo que las varianzas son homogéneas. Si los datos son normales y las varianzas son homogéneas, puedo aplicar la prueba de estadística paramétrica. Entonces me voy a la prueba análisis de varianza de dos muestras, prueba T, le digo que la talla y está por sexo, aceptar, y me da un valor T de 7,31 y un P de 0,0001, o sea, una 10 milésima. Entonces la diferencia entre varones
que la media es 1,71 y las damas 1,55, la diferencia es muy grande. Entonces concluyo que los varones son más altos que las hembras. Bien, entonces vemos cómo hemos usado Infostat para estas pruebas. ¿Qué hubiera pasado si los datos no son normales, como parecen no serlo? Aunque la prueba de T, la prueba de normalidad de Shapiro me dio 0,052, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov. Inferencia basada en una muestra, prueba de Kolmogorov, talla, acepto, normal, me dice distribución normal, Student, Snedeker, y cuadrado, gamma, beta, Weibull, exponencial y Gumbel, media 0, varianza 1, normal, entonces le digo aceptar, y me da que el valor, me dice que el estadístico de 0,93 se desvía mucho de una normal. Lo que sospechamos, ese altísimo valor en los 70, en unos 70, entonces me dice que los datos no son normales. La prueba de Shapiro-Wilk nos decía que sí son normales, la prueba de Kolmogorov dice que no lo son. Estas pruebas las vamos a usar nosotros en el laboratorio, las vamos a usar aquí en clase. Bien, entonces, como los datos no son normales, voy a tratar de normalizarlos. Uso entonces la transformación de logaritmo, me voy a datos, le digo transformar, ¿qué variable? Talla, acepto, y me muestra entonces las opciones, le digo que quiero el logaritmo en base 10, aceptar, y ahí me puso entonces el logaritmo de base 10 de 1,57 es 0,2, y bueno, ya me transformó todos los datos, ¿no? Entonces ahora le voy a decir que me repita la prueba de ambas, la prueba de Wilcoxon, la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov. Voy con la primera, Shapiro-Wilk, le digo que no es talla, sino es el logaritmo de la talla. Aló, Samuel. Me llaman. Profe, una pregunta. Ah, dime. ¿Cuándo se usa la prueba de Kolmogorov en Shapiro-Wilk? Cuando los datos son inferiores a 50, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, si tienes 3 datos, pues yo no aplicaría ninguna de esas pruebas, ¿no? Pero usualmente uno tiene mucho más datos, 20, 30. Pero es indiferente, porque ambas pruebas te dan lo mismo, están orientadas al mismo resultado. Me comparan la distribución normal con la distribución de mis datos y me dice si son similares o no. Ya, un segundito, que probablemente me están pidiendo un dato. Bien, seguimos. Entonces le digo que quiero aplicar la prueba de Shapiro-Wilk con los datos transformados al logaritmo. Acepto. Y me dice que los datos
la prueba mayor ahora es 0,0502, antes era 0,52, ahora es 0,502. Sí, yo tendría que aceptar la hipótesis nula de que los datos no son distintos de la normal. Pero cuando yo hago los gráficos de los datos transformados a logaritmos, vamos a ver cómo luce. Histograma, talla, quito talla y pongo logaritmo de la talla. No, muy feo. Luce peor. Es decir, se me desvía más de una normal, ¿no? Entonces, si aplico la prueba de Kolmogorov-Smirnov, me va a dar lo mismo que antes. O sea, no me corrigió, la transformación de logaritmo no me corrigió la falta de normalidad. A veces sí lo hace, ¿eh? Sí, me da igual. 0,0, una 10 milésima, es decir, súper significativo. Súper significativa la diferencia con una normal, ¿no? Entonces, Profe, entonces si los datos presentan una distribución anormal, ¿no se puede aplicar pruebas paramétricas? pues mira, todo tiene sus bemoles. En teoría, no. Pero para eso no transforma los datos. O sea, uno siempre debe tratar de usar pruebas paramétricas, porque es la norma científica. Las pruebas paramétricas son pruebas más sensibles que las no paramétricas y por lo tanto estamos obligados como científicos a usarlas en primera instancia. Pero tenemos que verificar la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Si los datos no son normales, pero las varianzas son homogéneas, las pruebas paramétricas son pruebas usualmente muy poderosas, muy robustas, que no se alteran mucho, aunque los datos no sean normales. Pero sí se alteran mucho si las varianzas son heterogéneas. Entonces, uno aplica las dos tratando de conseguir que los datos sean normales y que las varianzas sean homogéneas. Si no lo son, uno transforma los datos según lo que les expliqué, logaritmos si son fraccionados, raíz cuadrada si son enteros, o arcoseno de la proporción si son datos porcentuales. Si luego de la transformación el problema persiste, como ocurrió en este caso con las tallas de los estudiantes, pues nos vemos obligados a usar estadística no paramétrica. Para eso hay muy pocas pruebas, desgraciadamente. Los matemáticos no han desarrollado el campo de la estadística no paramétrica tanto como otros campos, la topología, el cálculo. Estas áreas de la matemática que atraen a más investigadores matemáticos se han desarrollado mucho. Las probabilidades no son el fuerte de los matemáticos o no les gusta y por eso hay muy pocas pruebas. En el caso de análisis de varianza de una vía, tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, pero de 2 vías no existe y de 3 vías menos, ¿no? Pero hay subterfugios que hemos usado y que hemos tenido que usar en la facultad. Pruebas de 3 vías, en lo que hay un autor famoso que ha escrito muchos libros sobre estadística no paramétrica que se llama William Conover, y Conover en uno de sus libros dice que una opción que tenemos cuando los datos no son normales y las varianzas no son homogéneas y las transformaciones no sirven, no nos corrigen el problema, es usar la estadística paramétrica con los datos en rangos. Eso, no sé si han visto esto, porque yo no sé si Clever les enseña estadística no paramétrica. Dime, Christopher, ¿ustedes vieron estadística no paramétrica con Kruskal-Wallis, Wilcoxon, prueba del signo, con el profesor Clever? Que no, Yo creo que él no la da. solo paramétrica me parece. Solo paramétrica, sí, pero conmigo sí lo van a ver.
porque cada prueba que yo les doy paramétrica les enseña la prueba no paramétrica equivalente. Vamos a ver entonces la prueba TD-Student tiene su equivalente Wilcoxon y la prueba del signo. La prueba de ANOVA de una vía tiene la prueba de Kruskal-Wallis, o todas esas pruebas usan rangos. O sea que yo no trabajo con el valor que medí, que es el parámetro, sino trabajo con un rango. Si yo tengo 25 valores que medí y voy a usar una prueba no paramétrica, agarro el primer valor, los ordeno de menor a mayor. Al primer valor le pongo 1 y al último valor, al máximo, le pongo 25. Y los valores intermedios, el número que corresponde. Y si se empatan, si hay empate, le pongo el promedio de los dos empates. Si el octavo y el noveno están empatados, le tocará 8,5. Y si el decimosegundo, tercero y decimocuarto están empatados, le pongo el número 13, que es el promedio. 12, 13 más 14 entre 3 me da 13. Entonces le coloco 13, 13 y 13 a los tres valores como rangos, ¿no? Y de esa manera se trabaja con todas las pruebas no paramétricas. Entonces, Conover dice, usemos la estadística paramétrica con los datos aún violando la norma. Luego, transformemos los datos. Transformemos no. Coloquemos rangos en los datos y repitamos la prueba de ANOVA de varias vías con los datos en rango. Si los datos si el resultado de la ANOVA es el mismo, se soporta la hipótesis de que podemos usar la estadística, la estadística paramétrica con rangos. Y así fue que hicimos, ¿no? Teníamos una tesis de unas estudiantes de bioquímica que trabajaron con bacterias con extractos de algas como bacteriostatos en alimentos. Y teníamos ese problema, las varianzas no eran homogéneas y tuvimos que hacer eso, colocar rangos y trabajar con una ANOVA de 3 vías con rangos. Y apoyarnos en el comentario de Conover, ¿no? Eso no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando ocurre, pues estas técnicas vienen al auxilio de nosotros, ¿no? Bien. Ya va. No, yo no quiero eso. Ok, entonces vemos que Kolmogorov me está diciendo que los datos no son normales, entonces, y la transformación no me lo corrige, así que bueno, vamos a usar la prueba no paramétrica de Wilcoxon, estadística, análisis de inferencia basada en 2 muestras, Wilcoxon, le digo, los datos no hace falta que estén transformados, lo quito, y pongo los datos originales porque a fin de cuentas la máquina le va a asignar rangos. Sexos es como la variable de clasificación, acepto y me dice que hay una diferencia muy grande en las tallas, ¿no? Igual que me había dado la prueba de TD-Student, aún violando la normativa de que los datos no son normales. Entonces, bien, entonces ya vimos este ejercicio. Lo que yo quiero que hagan cuando estemos haciendo los deberes es que vamos a hacer paso a paso un conjunto de ejercicios. Vamos a comparar medias en condiciones de datos independientes, en condiciones de datos pareados. Vamos a usar la prueba de Student, la prueba del signo, la prueba de Kolmogorov, pero luego que ustedes hagan el ejercicio, verifiquen, ya sea en Excel o en Infostat, si el resultado coincide, antes de mandarme el ejercicio de vuelta al aula virtual. Yo necesito que ustedes verifiquen si el hecho está bien. Si no coincide, significa que se equivocaron y tienen que buscar dónde está el error. Si les cuesta conseguir el error, entonces ahí sí me llaman, ya sea por WhatsApp o me llaman por teléfono, y el profesor, tengo este problema, ayúdeme, porque yo quisiera que todos los ejercicios que yo recibo en el aula virtual tengan 10, estén bien hechos. Entonces, y para eso ustedes mismos verifican, no hace falta que me lo manden.
porque si yo voy a detectar el error, se los voy a devolver para que lo corrijan. Entonces mejor ustedes de una vez saben que se tiene que hacer el ejercicio paso a paso y el resultado verificarlo con Excel o con Infostat. Y me ponen el Infostat, el resultado de Infostat ahí en el ejercicio para que yo sepa que ustedes en efecto lo hicieron. O sea, yo necesito que ustedes practiquen con Infostat, porque esto les va a ayudar el resto de sus días como biólogos cuando estén ejerciendo la profesión. La idea de este curso es que ustedes se sientan cómodos. Dado cualquier problema de análisis de datos, ustedes van a poder sugerir pruebas, algunas paramétricas, otras no paramétricas, pero pueden sugerir. Es decir, ya están, se sienten cómodos con los análisis estadísticos y saben para qué sirve una prueba, para qué sirve otra, cuáles restricciones tiene, y pueden discutir, pues básicamente proponer y discutir como discutían mis estudiantes. O sea, al final del curso ustedes se van a dar cuenta que tienen un dominio de la estadística muy superior al que tenían cuando aprobaron estadística 1 y bioestadística con el profesor Kleber. Es la idea de este curso, independizarlos, liberarlos del yugo de la estadística y que para ustedes sea pan comido cuando vean estos problemas y en su tesis pues puedan proponer las pruebas que sean necesarias. Bien, entonces, bueno, con esto concluimos el último punto del tema 1. Vamos entonces a, bueno, paro de compartir, dejo Infostat montado. Vamos a iniciar el tema 2 en esto, media hora que me queda. Les muestro el sílabo. El sílabo lo tienen subido en su aula virtual. ¿Okay? Entonces aquí están viendo el sílabo. Dime, Denise, ¿se está viendo en pantalla? Sí, biólogo, sí se puede ver. Ok. Entonces, dice, usa paquetes estadísticos. Me decía María José que ustedes usaron StatGraphics, SPSS, y ahora estamos usando Infostat. Todos los paquetes estadísticos se van a aparecer. Primero, la manera como se cargan los datos ya se los expliqué, para que el paquete funcione, y los programas que contienen van a ser parecidos. Algo que yo no he visto en Infostat es el análisis de covarianza. Es posible que exista, pero yo no lo he visto. Por eso es que yo les voy a dar los análisis hechos en Excel, programados en Excel, pero eso es el tema 5, regresiones, el último tema de la asignatura, para poder comparar pendientes e interceptos, que es una técnica muy útil y ustedes van a tener pues para su futuro los programas hechos, ¿no?
Por una parte tenemos el programa de TEDstudent y Wilcoxon, que va a estar hecho, y lo conservan ustedes cuando tengan necesidad, pues simplemente le sustituyen los datos y tienen la prueba hecha, ¿no? O se van a Infostat y la usan, ¿no? Pero esto de tener los programas hechos ya y verificados es muy útil. Luego entonces vamos con el tema 2 de la asignatura, que dice, inferencia basada en dos muestras, evalúa la distribución de los datos y emplea pruebas paramétricas y no paramétricas para inferir sobre las diferentes diferencias de poblaciones de datos. Vamos a ver la normalidad de los datos, homogeneidad de varianzas en pruebas paramétricas, pruebas para medir la homogeneidad de varianzas, pruebas para medir la normalidad y homogeneidad de varianzas, mecanismos para corregir la falta de normalidad, estimación del tamaño de una muestra para un estudio biológico, prueba TEDstudent, en muestras independientes o pareadas, y pruebas no paramétricas para comparar dos poblaciones Wilcoxon y signo, con lo cual termina el capítulo 2. Entonces, ya de alguna manera hemos iniciado este capítulo porque ya hemos visto las transformaciones y ustedes conocen el problema de la normalidad de los datos y la homogeneidad de las varianzas. Ya lo hemos discutido, así que no vamos a repetirlo. Las pruebas para medir normalidad ya las vimos, pero vamos a usar una paso a paso. La prueba de Shapiro-Wilk se las voy a enseñar, pero hoy no. Es una prueba bastante compleja y usualmente uno la usa en los paquetes estadísticos, porque es bastante fastidiosa de realizar. La que sí vamos a usar es la prueba de Kolmogorov. Kolmogorov, bueno, vámonos para allá. Bien, dime, bueno, voy a... Denise, dime si se ve. ¿O Ricardo? Sí, luego, sí se ve. Ok, entonces vemos en qué consiste la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es una prueba no paramétrica general donde me compara la distribución de los datos y la distribución acumulada. ¿Qué es una distribución acumulada? Vamos momentáneamente a nuestro ejercicio. Ya, ¿dónde lo tenía? El ejercicio de las tallas es el que me hace falta. Ok, entonces aquí tengo las tallas y la hipótesis es los datos son normales, la hipótesis nula, la alternativa es los datos no son normales. Entonces voy a ordenar
de menor a mayor, aunque no me hace falta realmente, no me hace falta. Yo lo que necesito es un histograma donde voy a tener las clases, ¿no? Entonces tengo aquí desde las 6 hasta la 32, 32 menos 6, son 26, en unos 25 datos, y el mínimo y el máximo. Igual max. Entonces, el valor mayor es 1,78 y el menor 1,47. Entonces vamos a establecer unos intervalos. Vamos a empezar a 1,45 y voy de 5 en 5. Igual esto más 0,05 hasta 1,80. ¿Ok? Ahí tengo mis intervalos. Fíjense que yo parto de una población de datos. Esta población es pequeña, son apenas 25 datos. Igual, juntar. Tengo 27 datos. Los voy a dividir en estos intervalos. Para eso uso el programa histograma. Entonces le doy datos, análisis de datos. Algún día abrirá. Ok, busco histograma, aceptar. Me dice, lo primero, rango de entrada. Le doy los datos. Cierro. Luego me dice rango de clase, o sea, los intervalos que tengo marcados están aquí. Luego le digo rango de salida, lo quiero aquí. Y le digo aceptar. Ella me repite los intervalos de nuevo. Y me va a poner entonces... y me dice que organismos menores o iguales a 1,45 no hay, porque 1,47 es el menor. Luego tengo menores a 1,5, 2, 5, 3, etcétera, ¿no? Y mayor, obviamente no hay mayores a 1,80, así que esto lo puedo eliminar. Entonces, yo necesito construir una tabla de frecuencia. Ya va, que me está dando problemas. Ok, entonces tengo la frecuencia, ahora voy a poner el porcentaje. ¿Cuántos organismos tengo? Pero Dalio, una consulta, ¿puedes volver a compartir el Excel? Es que creo que se quedó congelada la pantalla del Excel. Ok, ya. Paro y vuelvo otra vez. Ahí sí, bueno, ahí se salió. Ahí se ve. Todavía no, se salió. Se salió. Ya, ok, déjame volver. Entonces, pero primero veo que si tengo la pantalla que me interesa. Ok. Ahí. Esa es la que me interesa. Tengo los datos de los sexos, talla, el valor mínimo, el máximo, las clases, la frecuencia. Si yo sumo la frecuencia, esta la puedo, bueno, la voy a dejar momentáneamente. Voy a sumar para tener cuántos datos tengo. Obviamente voy a tener 27. Y el porcentaje va a ser cada valor igual
cada valor entre el total, ¿no? Le pongo $1 para que me lo mantenga y calcula entonces los porcentajes. Bien, si yo sumo estos porcentajes me van a dar 1. Ok, y ahora voy a calcular el porcentaje acumulado, o lo que es lo mismo, frecuencia acumulada. Entonces, el primer valor lo copio como tal, el segundo valor lo sumo, igual el valor anterior más el valor de la izquierda. Bien, entonces, ahora yo puedo aquí voy a poner, ¿saben lo que es la marca de clase? Sí, ¿verdad? Pues lo vieron con el profesor Hans. Yo tengo un intervalo entre 1.45 y 1.50. Yo puedo usar como marca de clase los extremos, 1.45 o 1.50. Pero si tengo que operar con la marca de clase, ahí voy a tener un sesgo. El valor, usualmente, el valor que me identifica el intervalo entre 1.45 y 1.50 es el valor promedio de ese intervalo. Sería 1.45 más 1.50 dividido entre 2 me da 1,475. ¿Me siguen? Vamos a ver, eso sería igual, paréntesis, el valor extremo inferior más el valor extremo superior dividido entre 2. 1,475. Ok. Entonces, el del intervalo anterior sería 1.425. Y aquí sería entonces el valor inferior más el valor superior dividido entre 2. Ok, estas son las marcas de clase. Que a la hora de graficar podemos usarlas de mejor forma que usar los extremos de los intervalos. Entonces ahora voy a graficar la marca de clase contra la frecuencia acumulada y van a ver cómo luce. Insertar el gráfico de dispersión y ven que son unos puntitos que van subiendo progresivamente hasta casi me llegan a 1. Vamos a ponerlo aquí abajo. Esto lo expando. Ok. Entonces, y esto vamos a poner entre 1 y 2. El menor 1 y el 2 y tengo 0.1. Bien, bueno, esto no me da como una curva muy sigmoide, ¿no? Más bien parece una línea recta, aunque comienza por debajo, pero me da una línea muy recta, ¿no? Bien, pero entonces se dan cuenta de que esto es un porcentaje acumulado. La curva de Kolmogorov-Smirnov me prepara porcentajes acumulados de mis datos y me los compara con el porcentaje acumulado de cualquier distribución. Normal, Gompertz, binomial negativa, la que sea, no importa. Lo que vamos a comparar, fíjense en este caso, paro de compartir y me voy a otra tabla Excel para que vean. ¿Lo ven aquí? Dime, María José, si se ve esto es
una gráfica de porcentaje acumulado de una población y en la distribución de acuerdo con la normal. Entonces, ven que entonces, la de abajo, la azul, me dice que es la prueba, la distribución, los datos observados los vemos abajo. O sea que a la talla de 5 debería haber un porcentaje de acuerdo con los datos observados. Tengo un 60%, un 0,6 de porcentaje acumulado. A la talla de 4 tengo 0,23 y a la talla de 3 tengo 0,18. Eso es el porcentaje observado. El esperado, si la distribución fuera normal, sería la talla de 3, 0,45, a la talla de 4, 0,83 y a la talla de 5, 0,97. Entonces, ¿qué hace Kolmogorov? Me resta estos datos, los valores observados de los esperados, y me dice cuál es la distancia mayor. En este caso es a nivel de 4, que equivale a 0,55. Entonces me lo compara con una tabla de datos de Kolmogorov, donde yo introduzco la diferencia, introduzco el número de puntos en los cuales se basó esta muestra. ¿Cuál es el número de puntos? Bueno, será la suma. Entonces, con 117 valores, vamos a... me da que una diferencia de 0,55, verifico si es significativa o no. Entonces, vamos a ver si a lo mejor tengo el valor acá. Sí, dice diferencia crítica con 0,05 y 120 datos es 0,12. Si la diferencia es 0,55, la diferencia es significativa. Entonces, vemos que la frecuencia observada, en este caso son ostras, que uno de mis tesistas estuvo trabajando y obtenía que los datos de las ostras no se distribuyen como una normal. Vamos a ver cómo es el procedimiento que usó. ¿Tenemos tiempo? Sí, me quedan 10 minutos. Fíjense que la distribución normal tiene una fórmula medio extraña, pero que no es nada rara. Fíjense, dice, la proporción de individuos en una población, en este caso un muestreo que se hizo de 117, se muestraron 120 ostras y se encontraron que 18 tenían talla 2 centímetros, 34 talla 3, 48 talla 4 y 20 talla 5. La pregunta es, ¿están distribuidas como una normal? Para eso pues se aplica la distribución normal de frecuencia y nos dice que la proporción de individuos en cualquiera de estas 5 tallas sería igual a 1 dividido entre sigma. ¿Qué es sigma? La desviación estándar. Multiplicado por la raíz de 2pi. Pi es 3, 14, 16. Nada de raro. Nada raro hasta ahora. Multiplicado por e elevado a la menos xi, la talla 2, menos la media. La media yo la tengo que obtener de estos datos tabulados, ¿no? Que ya se los explico cómo se hace, ¿no? Entonces, resto cada intervalo menos la media, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2 por sigma cuadrado, que es la varianza. Entonces, vemos que tenemos media, varianza, desviación estándar, pi y el valor del intervalo. Nada extraño en este mundo, todos lo sabemos calcular. Entonces, vamos a ver cómo, a ver, me quedan 9 minutos. Sí, entonces, primero necesito la media, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver cómo lo calculamos. Con datos tabulados, yo tengo que
la frecuencia, repito la talla, ¿no? 2, 3, 4, 5, frecuencia 18, bla, bla, bla. F por XY. O sea, multiplico la frecuencia por la talla. Entonces será 2 por 18, 36. Y luego F por XY cuadrado. X cuadrado serían 2 por 2, 4, por 18, 72. Luego lo repito a lo largo de las 5 valores. Y esto me da unas sumas. Vamos a sumar esto, subir esto. Ok, entonces, ahora voy a aplicar los datos, las fórmulas para datos tabulados. Si yo tengo los datos, el promedio para datos tabulados es igual a la suma de FI por XI entre N. O sea, igual FI 18 por XI 2 más 34 por talla, la segunda talla 3 más 48 por la talla 4 más 20 por la talla 5 dividido entre la suma de los FI, que son 120. Aquí llevo un paréntesis adelante. Me da 3.58. ¿Me siguieron? ¿Cómo se calculó los datos con el promedio con datos tabulados? Si los datos no estuvieran tabulados, por ejemplo, yo tengo 18 valores de 2, entonces sería 2, 2, 2, 2, 2, 18 veces, más 3, 34 veces, 3, 3, 3, 3, 34 veces, más 4, 48 veces. Obviamente ven que estos serían los datos de campo. Si yo tuviera que ir a Playita Mía, me voy a muestrear 120 ostras y yo me voy al sitio donde las venden, que es un señor que está a la entrada, y le digo, señor, permíteme 100 ostras. Me pongo con varios estudiantes, le doy 20 a cada grupo y las van a medir. Y ellos me van a entregar estos datos, ¿no? Pero luego yo los tabulo, no van a ser 2, me dan 2,1, 2,5, 2,3, etcétera, ¿no? Pero yo los tabulo en el intervalo 2 a 3 le pongo 2, de 3 a 4 le pongo 3. Y de esa manera obtengo mi tabla de frecuencia. Si yo tuviera los datos sin tabular, o sea, los datos crudos, el promedio sería igual promedio de todos estos datos y me daría un promedio, o sea, la suma dividido entre n. Pero los datos los tengo tabulados. Cuando tengo datos tabulados, tengo que usar fórmulas especiales, como la vieron acá, la frecuencia multiplicada por el tamaño dividido entre el número de puntos total. La varianza es más complicada. Vemos que es la suma de FI por XI al cuadrado. Eso ya lo tenemos aquí, que es 1646, menos la suma, paréntesis, suma de FI por XI elevado al cuadrado, dividido entre n, todo dividido entre n menos 1. Vamos a hacerlo igual, paréntesis, 1646 menos esta suma, 430, vamos a hacerlo con números, 1646 menos 430 al cuadrado por 430, dividido entre 120, cierro paréntesis, todo dividido entre 119, n menos 1. Y me da 0,088, que es lo que ven aquí. La desviación estándar, la raíz de la varianza, 1,91, y el error estándar, que no lo pide la fórmula, pero igual se los doy, desviación estándar entre raíz de n, raíz de 120, igual 1,91 dividido entre raíz de 120, y me da 0,17. Otro elemento que faltó aquí es el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan cómo se calcula? ¿No se acuerdan? María José. No. ¿Te acuerdas? Ok, entonces 100 multiplicado por la desviación estándar entre
el promedio. Igual 100 por esto entre esto. No sé, a ver, igual 1.91 dividido entre 3.58 multiplicado por 100. Me da 53%. Ok. Entonces, el coeficiente de variación es una cantidad, es una manera de expresar la variabilidad de una muestra dividiendo la desviación estándar, que es un estimador de la dispersión, dividido entre el promedio. Una muestra que tenga 5% de coeficiente de variación significa que los datos son poco variables. Una muestra que tenga un coeficiente de variación de 100% o de 200% significa que la desviación estándar es muy grande en comparación con el promedio. Pero se dan cuenta que como no tiene unidades, porque ambas, tanto el promedio como la desviación estándar tienen las mismas unidades y se cancelan, me da un índice de dispersión y me permite comparar dos poblaciones en cuanto a su dispersión, pero en relación al promedio, ¿no? Bien, entonces vamos a usar que el promedio entonces aquí vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces el porcentaje observado es 18 entre 120, 14, 34 entre 120, etcétera, ¿no? Y vamos a ver el porcentaje esperado. Entonces, aplicando la fórmula, yo la dividí en dos tandas, en dos pedazos, ¿no? El primer pedazo es 1 entre sigma sobre 2pi, ¿no? Entonces, me dice que es 1 entre D41, que es la desviación estándar, 1,91 de 41, multiplicado por la raíz de 2 por pi, y esto me da 0,2084 igual, ¿no? Como es una constante, pues la desviación es la misma, me tiene que dar igual en todos. Luego el segundo elemento es e elevado a la menos xy, 2 en este caso, el primer elemento, menos la media, la media era 3,58. Entonces sería e elevado, aquí lo vemos, e elevado a la b13, que es 2, menos la media, 3,58, elevado al cuadrado, dividido entre 2 multiplicado por la varianza, que es C46, la varianza es 0,88. Aquí parecía que tuviera un error, porque me está diciendo la varianza es 366 y la varianza es 0,88. Entonces voy a corregir. A ver, es D, la varianza es D40. Hay un problema. C46, ¿por qué me da E34 menos D34 por D34? Igual, paréntesis, esto menos esto por esto, dividido entre 120
y entre... Ya. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. En la próxima clase, el viernes, vamos a terminar de ver este ejercicio de Kolmogorov-Smirnov y vamos a ver si tengo chance de poderles mostrar la prueba de Shapiro-Wiley. Bueno, nos vemos entonces el día viernes. Hasta luego. Obvio, luego, cuídese. A ver,